Hoy tengo en mis manos dos actualizaciones enormes, literalmente gigantes, sobre el objeto interestelar conocido como 3I Atlas. Noticias que han venido acumulando tensión durante días y que, al fin, están convergiendo en algo que roza lo surreal, incluso para alguien como yo, que dedica su vida a estudiar fenómenos de este tipo. De hecho, mientras estoy grabando estas palabras, la situación va cambiando hora tras hora, y cada nueva lectura de datos hace más evidente que las próximas 48 horas podrían convertirse en uno de los momentos más reveladores desde que este objeto cruzó por primera vez hacia las cercanías de nuestro sistema solar. Así que, abróchense el cinturón, porque voy a guiarlos paso a paso a través de todo lo que está ocurriendo, lo que NASA acaba de confirmar, lo que está a punto de impactar a 3I Atlas desde el Sol, y por qué esta combinación de eventos y tiempos constituye, honestamente, una de las alineaciones más extrañas e impresionantes que he visto en muchos años. Vamos directo al punto. No me gustan los rodeos. Hay dos noticias enormes. Una proviene de NASA, que por fin rompió el silencio, y la otra viene directamente del Sol, que acaba de lanzar algo en la trayectoria de este objeto. Comencemos con el anuncio de NASA, porque esa es la parte que tiene a todos hablando sin parar. NASA acaba de publicar oficialmente la página para la transmisión en vivo, donde mostrarán nuevas imágenes y datos de alta resolución del objeto interestelar 3I Atlas. Y sí, dije, objeto interestelar, porque aunque varias agencias han preferido clasificarlo como un cometa, la realidad es que aún tenemos preguntas, y no preguntas pequeñas, sino enormes. Esta transmisión está programada para el miércoles, al mediodía, hora del Pacífico, y ese momento no es cualquier momento. Curiosamente coincide con una configuración geométrica planetaria que ha estado apareciendo repetidamente en varios modelos. Una alineación que, históricamente, suele ir acompañada de distorsiones en comunicaciones, fluctuaciones extrañas en el comportamiento electromagnético, y lo que muchos llaman momentos de cambio de paradigma. No estoy diciendo que NASA haya elegido esa hora a propósito, ni que estén tratando de coordinar algo, pero, como siempre, el timing resulta interesante. Y ya saben que me gusta señalar ese tipo de coincidencias. Lo que sí es un hecho es lo siguiente. NASA revelará imágenes capturadas por múltiples telescopios y sondas, incluyendo tomas en alta resolución realizadas por el Mars Reconnaissance Orbiter a principios de octubre. Hemos estado esperando esas imágenes porque podrían ayudarnos, por fin, a estimar mejor el tamaño del núcleo del objeto. Y ese detalle lo cambia todo. Ahora mismo las estimaciones son inconsistentes. El telescopio Hubble sugirió un tamaño cercano a 2.8 kilómetros, mientras que otros métodos han insinuado que podría medir decenas de kilómetros. Si las imágenes de NASA logran ajustar ese número, aunque sea ligeramente, ya sería un punto de inflexión, porque con un mejor cálculo del tamaño podemos mejorar los modelos de masa, de actividad de gases expulsados y de la aceleración no gravitacional que llevamos monitoreando desde finales del verano. Hay otro detalle que no ha pasado desapercibido. NASA tendrá el chat desactivado durante la transmisión. Esto no es raro. Suelen hacerlo en eventos científicos grandes, pero como siempre, yo estaré retransmitiendo el evento con mi propio chat habilitado, comentando y explicando todo mientras los datos van llegando. Si quieren una experiencia más participativa, pueden acompañarnos. Pronto publicaré el enlace para activar la notificación de la transmisión, pero eso solo es la mitad de las noticias importantes de hoy. La otra actualización, la que sinceramente me dejó sin palabras cuando revisé los datos más recientes esta mañana, es que tenemos un CME, una eyección de masa coronal, lanzada directamente desde el Sol, hacia 3I Atlas. Y cuando digo directamente, lo digo en serio. No es un roce, ni una aproximación lateral, sino una trayectoria tan alineada que basta ver el modelo unos segundos para decir, sí, esto lo va a golpear. Esta eyección proviene del mismo grupo de manchas solares hiperactivo que causó tormentas geomagnéticas intensas en la Tierra hace unas semanas. Aunque esta explosión en particular no es la más grande que hemos visto de esa región, el ángulo de expulsión coincide casi a la perfección con la ubicación actual de 3I Atlas. Según el modelo ENLIL de clima espacial, el tiempo estimado de impacto
Es el día 22 alrededor de las 12:00 en tiempo universal. Claro, estos modelos no son exactos, pueden fallar por horas o incluso medio día, pero visualmente, en cuanto a trayectoria, la alineación es extraordinaria. Hay un punto clave. 3i Atlas está ligeramente por encima del plano eclíptico, y esta eyección también salió ligeramente por encima. Cuando colocas ambos elementos en el mismo diagrama, la coincidencia es increíble. Estamos hablando de una onda de plasma solar viajando por un sector del espacio que intercepta casi exactamente la zona por donde este objeto interestelar estará desplazándose conforme la onda se expande. Algunos de ustedes preguntaron en la última transmisión si este CME sería visible en las imágenes de coronógrafo mientras avanza en esa dirección. La respuesta es sí, aunque apenas. La región de manchas solares ya está pasando hacia el lado opuesto del Sol respecto a nosotros, lo que hace difícil ver la expulsión completa. Aún así, alcanzamos a detectar parte de la llamarada en la longitud de onda de 131 angstroms, mostrando un estallido bastante intenso que se proyectó por ese borde. Y en el coronógrafo se aprecia la eyección como una nube lateral que se expande con fuerza. Eso sí, esta expulsión no viene hacia la Tierra, viene en dirección contraria. Nosotros estamos completamente fuera del riesgo, pero 3i Atlas no. Y aquí es donde las cosas se ponen científicamente fascinantes. Durante las últimas semanas hemos notado que 3i Atlas está muchísimo más activo. Ya tiene cola visible, múltiples chorros, y su coma se ha extendido de forma notable. Algo que antes estaba dormido o escondido, ahora está completamente despierto. Históricamente, cuando cometas, o cuerpos similares, interactúan con una eyección de masa coronal de suficiente intensidad, ocurren fenómenos como desconexiones de cola, donde la onda de partículas cargadas literalmente arranca parte de la cola de la estructura. También puede aumentar el ritmo de expulsión de gases, reorganizar el campo magnético alrededor del núcleo o generar cambios de brillo. Lo vimos con la misión Rosetta y con varios cometas de periodo largo. La física es complicada, pero los patrones son consistentes. Y con 3i Atlas, el escenario es aún más extremo. Su entorno de plasma es gigantesco. En un momento, su coma llegó a estimarse en casi la mitad del diámetro del Sol, unos 700.000 kilómetros. Mientras tanto, el núcleo, el cuerpo real, es diminuto en comparación. Cuando un objeto tan pequeño está rodeado por una nube tan enorme de gas y polvo ionizado, los campos electromagnéticos dominan en formas que no siempre resultan intuitivas. Los jets pueden mantenerse estables, aunque el núcleo gire lentamente, porque son guiados por canales de plasma. Por eso vemos chorros que no se dispersan en caos. Si esa eyección solar atraviesa ese entorno, podría reorganizar por completo la estructura en cuestión de horas. Y como mencioné, si esa eyección solar atraviesa ese entorno, podría reorganizar por completo la estructura en cuestión de horas, lo que significa que la semana que tenemos por delante podría convertirse en uno de los periodos más dinámicos de toda la línea de observación desde que este objeto irrumpió en nuestro vecindario cósmico. Y precisamente por eso quiero que entendamos a fondo qué es lo que está ocurriendo alrededor de 3i Atlas antes de que la onda de plasma lo alcance. Bienvenidos de nuevo. Como dije antes, esta siguiente fase es donde todo empieza a tomar forma. Aunque la trayectoria del CME por sí sola ya es una noticia enorme, lo realmente crucial es comprender qué tipo de ambiente va a golpear esa onda solar. Porque créanme, lo que rodea a 3i Atlas en este momento está lejos de ser simple. Si acaso, es una de las estructuras electromagnéticas más inusuales que hemos visto alrededor de un visitante interestelar desde que la humanidad empezó a registrar estos fenómenos con instrumentos modernos. Vamos a desmenuzar esto sin simplificar demasiado. Si han seguido las imágenes tomadas por astrónomos amateurs alrededor del mundo, y de verdad que mi respeto para ellos, probablemente ya notaron algo extraño. Las colas y los jets de 3i Atlas no se comportan como las representaciones típicas que suelen aparecer en libros y diagramas educativos de cometas del sistema solar. Sí, la cola cambia de posición, pero no en los amplios barridos que esperaríamos si el núcleo rotara de forma rápida. Y algo aún más llamativo. Los jets conservan una estabilidad sorprendente, a pesar de que sabemos que el periodo de rotación estimado
es de unas 16 horas. Con un objeto girando tan lentamente, esos chorros deberían difuminarse y formar un abanico amplio y desordenado. Pero no es lo que vemos. En vez de eso, las emisiones parecen canalizadas, como si siguieran rutas determinadas que se mantienen. Y no, no es magia, ni tecnología avanzada, ni nada sobrenatural. Lo que estamos viendo es física de plasma actuando en un entorno absolutamente masivo. Cuando un cometa, o un cuerpo interestelar, como en este caso, libera polvo y gas al espacio, esas partículas comienzan a ionizarse debido a la radiación solar, que les arranca electrones. Esa nube ionizada interactúa inmediatamente con el viento solar. Forma la cola iónica. Genera una onda de choque delante del objeto, produce una ionopausa y establece una estructura magnética alrededor del núcleo, incluso si el núcleo por sí mismo no posee campo magnético. Eso es normal. Las partículas cargadas, al concentrarse, crean estructuras magnéticas por naturaleza. Ahora bien, si trasladamos eso al caso de 3I Atlas, donde el tamaño de la coma se ha medido en cientos de miles de kilómetros, todo se amplifica enormemente. Así que, aunque el núcleo sea pequeño, el entorno que lo rodea es gigantesco, vivo, dinámico y gobernado por patrones que dependen más de los campos eléctricos y magnéticos que del propio giro del objeto. Si esas configuraciones electromagnéticas crean canales o zonas de flujo preferencial, los jets se mantendrán estables aun cuando el núcleo no lo esté. Y ese es exactamente el motivo por el que la eyección de masa coronal que viene en camino podría desencadenar algo espectacular. Cuando un CME atraviesa un ambiente de plasma denso, no se comporta como un empujón suave. Es una onda de partículas de alta energía, campos magnéticos comprimidos y turbulencia desplazándose como un choque supersónico a través de una región ya cargada e inestable. En ocasiones anteriores, este tipo de interacciones ha arrancado colas completas, ha generado picos temporales de magnetización y ha desencadenado reestructuraciones masivas en cuestión de horas. Si recuerdan, durante la misión Rosetta, se registró que el campo magnético alrededor del cometa 67P pasó de unos 30 nanoteslas a 300 nanoteslas con la llegada de un CME, un aumento de 10 veces, pero aquel cometa tenía un entorno mucho más pequeño que el de 3I Atlas. Imaginen entonces el impacto potencial de una eyección de masa coronal sobre un ambiente tan enorme y tan cargado. Y es ahí donde la sincronía con NASA resulta tan intrigante. Están a punto de revelar imágenes de alta resolución justo antes de que este choque solar ocurra. Si lo pensamos, podríamos estar frente a la fotografía perfecta del antes, justo en el instante previo a que todo se reconfigure. Por eso, esa transmisión no solo será un anuncio científico, podría convertirse en un punto de referencia histórico. Ahora quiero mostrar otro aspecto que está pasando desapercibido para muchos. Llevo rastreando la posición del objeto en el cielo casi en tiempo real, y hasta hoy, la geometría entre la Tierra, el Sol y 3I Atlas ha estado cambiando rápidamente hacia un ángulo mucho más favorable para la observación. En semanas recientes, durante la conjunción superior, la cola habría estado completamente perdida detrás del resplandor solar. No importa cuántos jets o estructuras tuviera entonces, simplemente no podíamos verlos. Estaban escondidos por el ángulo y la luz. Pero ahora que el objeto ya pasó su punto más cercano al Sol y se desplaza hacia una nueva orientación respecto a la Tierra, estamos empezando a captar detalles que antes estaban velados. Por eso tantas personas están diciendo, «Oye, ¿por qué hace 2 semanas no tenía cola y ahora sí?» La respuesta no es que haya aparecido de repente, sino que siempre estuvo ahí, solo que no era visible desde nuestra perspectiva, debido al brillo solar. Y ya que hablamos de visibilidad, quiero reforzar algo que sigue confundiendo a mucha gente. Cuando trabajamos con objetos tan débiles como 3I Atlas, es indispensable usar imágenes de larga exposición y luego apilarlas. Un solo cuadro no sirve. La cola es tenue, los jets son sutiles, y la señal puede perderse entre el ruido del sensor. Por eso algunos telescopios automatizados dan imágenes borrosas, mientras que fotógrafos expertos obtienen colas largas, jets definidos y hasta estructuras anticola. Y esto es importante porque si queremos entender correctamente qué efectos tendrá el CME,
Necesitamos un registro claro del estado actual del objeto antes del impacto. Astrónomos de todo el mundo están creando, sin planearlo, un archivo global de cómo se ve 3I Atlas en este momento. Ese registro será clave cuando comparemos las imágenes posteriores. Pero aquí viene lo más interesante. 3I Atlas no es un cometa común. No nació en nuestro sistema solar. Trae consigo composiciones químicas, estructuras internas y comportamientos que podrían ser completamente distintos a lo que conocemos. Puede ser un fragmento de un planeta lejano, el resto de un objeto que orbitaba otra estrella, o algo intermedio. Y eso implica que la forma en la que reaccione ante el estrés solar podría sorprendernos por completo. Ahora tenemos un objeto que ya está activo, ya está cargado, ya está mostrando comportamientos extraños, y va a encontrarse directamente con una eyección solar en un ángulo perfecto, en un momento en el que su visibilidad mejora, y justo antes de que NASA suelte una de las mayores actualizaciones de datos que hemos visto en mucho tiempo. Todos estos factores están convergiendo en una ventana muy estrecha. Este es el punto donde la historia empieza a alcanzar su clímax. Antes de seguir, quiero aprovechar para preguntarles algo a ustedes. Solo una vez, como siempre trato de hacerlo, porque me interesa saberlo. ¿Cuál creen que será la reacción de 3I Atlas cuando el CME lo golpee? ¿Un aumento de brillo? ¿Una desconexión de cola? ¿O quizá algo que todavía no hemos visto en ningún otro objeto? Me encantaría leer sus ideas, porque la comunidad ha demostrado una intuición increíble en eventos anteriores. Y como les decía, me interesa mucho ver sus respuestas, porque la interpretación colectiva a veces ilumina ángulos que incluso quienes analizamos datos todos los días no vemos de inmediato. Pero ahora sigamos, porque lo que viene es el tramo más intenso de todo este proceso. Estamos entrando en la última fase previa al impacto del CME, y este periodo es crucial porque a partir de aquí cada detalle importa. La actividad del objeto, los parámetros del viento solar, la posición relativa con la Tierra y, sobre todo, lo que las sondas están detectando en tiempo real mientras esta onda de plasma avanza. Y quiero subrayar algo que quizá no hemos enfatizado lo suficiente. 3I Atlas ya está mostrando características que rompen por completo las categorías tradicionales. No estamos viendo el comportamiento habitual de un cometa helado, ni de un cuerpo inerte, ni de algo con una actividad mínima. Estamos observando un objeto cuya identidad aún no podemos encasillar. Ese es el motivo por el que cada nuevo dato ayuda a entenderlo un poco más. Y si algo nos enseñó el análisis de los últimos días, es que este objeto no está reaccionando al Sol como deberían hacerlo los cuerpos formados en los alrededores de nuestra estrella. Hay diferencias sutiles, pero muy persistentes, que apuntan a una composición y estructura interna distinta. No sabemos aún de qué tipo, pero sí sabemos que no coincide al 100% con los modelos estándar. Retomemos algunos de los detalles más llamativos que ya se han registrado. La estabilidad sorprendente de los jets, la anticola, el tamaño descomunal de la coma y la forma en la que el objeto ha comenzado a iluminarse en zonas específicas sin que haya una rotación rápida que explique esa persistencia. Todo eso indica que las fuerzas dominantes no provienen del giro, sino de interacciones electromagnéticas a gran escala. Y eso nos lleva al punto clave. ¿Qué podría hacer el CME cuando golpee ese entorno? Hablemos primero de la posibilidad de una desconexión de cola, uno de los escenarios más dramáticos. Cuando una onda de plasma altamente cargada atraviesa una cola iónica, puede literalmente arrancarla de raíz. Lo que queda detrás es una estela enorme, como si una cinta luminosa fuera arrancada en un instante y se apartara del núcleo mientras el objeto continúa avanzando. Visualmente, es impresionante. Científicamente, es oro puro, porque la forma, velocidad y dirección en la que esa cola se separa revelan una enorme cantidad de información sobre la estructura del plasma. Pero hay otros resultados posibles. Si el CME es lo suficientemente comprimido, podría aumentar temporalmente la ionización del material alrededor del objeto, lo que provocaría un aumento súbito en el brillo. Algo así como si el objeto encendiera de pronto. Esto ya lo hemos visto en cometas comunes, pero en uno interestelar podría manifestarse de forma diferente, quizá más fuerte o más localizada. También existe la posibilidad de que se formen nuevos jets o que los ya existentes cambien de dirección de forma abrupta.
Y hay un tercer escenario, menos visual, pero igual de importante: que el CME reorganice la estructura magnética del objeto sin producir efectos inmediatos visibles. Es decir, que el impacto ocurra, pero los resultados se detecten hasta días después, cuando la cola, el brillo o los jets comiencen a comportarse de forma distinta. Ese sería el caso más difícil de analizar, porque requeriría comparar imágenes capturadas antes y después del choque con una precisión extrema. Y aquí es donde volvemos a hablar de la sincronización. NASA liberará imágenes en muy alta resolución justo antes del impacto. Ese momento, ese intervalo preciso, podría convertirse en un archivo extraordinariamente valioso, porque será la última fotografía detallada del objeto antes de que algo potencialmente histórico ocurra. Ahora bien, retomemos el tema del tamaño del núcleo, porque esto sigue siendo una fuente enorme de debate. Hubble sugirió un valor pequeño, alrededor de 2,8 kilómetros, pero otras observaciones, especialmente las basadas en brillo integrado y modelado de expulsión, han sugerido tamaños mucho mayores. Algunos cálculos colocan el núcleo en el rango de varias decenas de kilómetros. Esa discrepancia no es pequeña. En ciencia, especialmente en dinámica orbital, una diferencia de ese calibre es un abismo. Si el objeto es pequeño, la aceleración no gravitacional que hemos visto podría explicarse por un proceso de desgasificación moderado. Pero si es grande, entonces las fuerzas que lo empujan no encajan bien con modelos tradicionales. Un núcleo grande con aceleración anómala implicaría algo más profundo. Quizá una estructura interna con propiedades distintas, o una composición muy rica en materiales supervolátiles, o algún tipo de fragmentación interna que aún no vemos. Las posibilidades están abiertas, y cada una llevaría la conversación a terrenos completamente nuevos. El problema, claro, es que no podemos resolver eso únicamente con modelos. Necesitamos imágenes claras. Por eso esta actualización de NASA es tan importante. Y por eso el impacto del CME podría funcionar como un experimento natural. El comportamiento del objeto tras la llegada de la onda solar podría revelar cuánta masa realmente posee. Los objetos más densos y más grandes suelen resistir de manera distinta a los efectos electromagnéticos. Los más ligeros responden con cambios abruptos. Pero quiero dejar algo claro para quienes todavía se sienten inquietos tras leer especulaciones sin fundamento allá afuera. 3i. Atlas no representa ningún riesgo para la Tierra. Su trayectoria está perfectamente mapeada. Su inclinación orbital no cruza la de nuestro planeta. Y las predicciones más alarmistas que circulan en redes no tienen ninguna relación con los datos reales. Lo que estamos presenciando no es un evento peligroso, sino un evento extraordinario desde el punto de vista científico. Uno que, probablemente, no volveremos a ver en décadas. Pensemos en esto por un momento. Estamos observando, casi en tiempo real, cómo un objeto venido del espacio interestelar interactúa con nuestro Sol. Eso no pasa todos los días. De hecho, cada vez que un visitante interestelar entra a nuestro sistema, sucede con demasiada rapidez como para estudiarlo a profundidad. Esta vez, sin embargo, la ventana se abrió más tiempo. Tenemos semanas de datos, una serie de alineaciones ideales para observarlo, actividad creciente y ahora, además, un CME convergiendo directamente hacia él. Es como si el universo nos hubiera dado una oportunidad perfecta para aprender algo nuevo. Y cuando digo algo nuevo, me refiero a conceptos que podrían ampliar nuestro entendimiento sobre la formación de objetos alrededor de otras estrellas, sobre la física del plasma a gran escala, sobre composiciones químicas que tal vez jamás hemos analizado en cometas locales, e incluso sobre procesos de erosión cósmica en ambientes extremos. Todo eso está en juego ahora. Mientras tanto, los telescopios terrestres y espaciales siguen enviando detecciones cada pocas horas. Las imágenes, aunque no todas son públicas, confirman que la actividad en la coma continúa aumentando ligeramente. No es un aumento explosivo, pero sí constante, como si el objeto estuviera respondiendo al aumento de energía solar conforme se aleja del perihelio. Esta actividad, de hecho, encaja con parte del comportamiento observado, pero también deja abiertas varias preguntas. Y ahora que la geometría relativa con el Sol se vuelve más amplia, la visibilidad mejora. Podemos observar el objeto desde ángulos que antes eran imposibles debido al resplandor solar.
Esto permitirá detectar si la cola cambia en longitud o dirección durante los próximos días, lo cual podría darnos pistas tempranas sobre el impacto del CME antes de que llegue por completo. El escenario está listo. Las variables se están alineando. Las preguntas están sobre la mesa. Y lo que está por venir, honestamente, podría sorprender incluso a quienes llevamos años estudiando estos fenómenos. Y como decía, incluso quienes llevamos años siguiendo fenómenos de plasma y cuerpos activos, estamos frente a algo que nos obliga a replantear varias cosas. Lo que viene a continuación es, sin exagerar, una de las etapas más decisivas desde que 3Ni Atlas fue detectado por primera vez. Hablemos ahora del estado actual del objeto, a medida que se acerca el impacto. Ya hemos establecido que su actividad ha ido en aumento, pero lo que está sucediendo en el entorno inmediato de la coma es aún más interesante. 3 factores están comenzando a converger: el incremento de la ionización, la reorganización del flujo de polvo y gas, y la influencia creciente del viento solar. Cada uno de ellos por separado ya sería relevante, pero juntos forman un escenario que pocas veces tenemos la oportunidad de observar tan de cerca. La ionización, que es el proceso en el que los átomos pierden electrones por efecto de la radiación solar, está acelerándose. Esto no significa necesariamente que el objeto esté explotando actividad, sino que a medida que se aleja del perihelio, el Sol sigue interactuando con el material expulsado. Los fotones de alta energía, en combinación con la densidad del polvo alrededor del núcleo, hacen que esta región se vuelva más sensible a cualquier perturbación externa. Y un CME, como el que viene en camino, no es precisamente una perturbación suave. La segunda variable es el comportamiento del polvo. En muchos cometas del sistema solar, la cola de polvo adopta formas predecibles según la dirección del Sol y la velocidad de expulsión. Pero en el caso de 3I Atlas, el polvo parece estar organizándose en patrones que no coinciden del todo con los modelos típicos. No es que contradigan la física, sino que sugieren la presencia de fuerzas adicionales, probablemente electromagnéticas, actuando a gran escala. Esta organización aparente podría deshacerse o intensificarse cuando el CME llegue, dependiendo de cómo se alineen los campos magnéticos del plasma solar con las estructuras internas del objeto. Y la tercera variable es el viento solar. Aunque su intensidad fluctúa constantemente, se ha registrado un aumento moderado en los últimos días, lo cual implica que el entorno del objeto está siendo empujado con mayor presión. Esto significa que, justo antes del CME, ya se están creando tensiones dentro de la coma. Dicho de otra manera, el escenario está siendo precargado por el Sol. Esto puede sonar técnico, pero piensen en ello como una bandera ondeando en el viento. Si el viento sube poco a poco y luego llega una ráfaga extrema, la bandera no solo se mueve más, puede desgarrarse, puede girar, puede deformarse. De la misma forma, la cola de 3I Atlas, que ahora se encuentra tensa y extendida, podría reaccionar de formas drásticas cuando la onda solar llegue. Ahora bien, quizás se pregunten por qué estamos dedicando tanto tiempo a describir estas condiciones. La razón es simple. La reacción del objeto al CME podría convertirse en una ventana directa al interior de un cuerpo formado en otro sistema estelar. Puede revelar su densidad, su cohesión, su estructura interna, la composición de sus capas e incluso el origen de los materiales que lo conforman. Información que, de otra manera, sería prácticamente imposible obtener. Entrando en el terreno de predicciones, aunque la comunidad científica mantiene cautela, hay 3 escenarios que han ganado más tracción en los últimos días. El primero es el escenario luminoso, que el objeto brille con mayor intensidad tras el impacto. Esto ocurriría si la onda solar acelera la ionización o desprende material adicional. Sería la señal más evidente y visible incluso para telescopios modestos. Una especie de flash cósmico temporal. El segundo es el escenario estructural, que el CME reorganice o distorsione la forma de la coma, modificando la dirección de la cola, creando nuevas colas secundarias o alterando la distribución del polvo. Esta reacción es especialmente probable debido al enorme tamaño del entorno ionizado del objeto. Es un sistema tan grande que incluso pequeños cambios pueden manifestarse como transformaciones visuales muy marcadas. Y el tercero, el más discutido, es el escenario disruptivo, una desconexión de cola.
Ya lo mencionamos antes, pero vale repetirlo. Esto ocurre cuando la cola es arrancada completamente debido a la presión y la energía del impacto. Sería un evento espectacular, mucho más raro que un simple aumento de brillo. Sin embargo, hay un cuarto escenario que algunos investigadores han empezado a considerar. Uno menos mencionado pero potencialmente revelador: que el CME revele irregularidades internas si el objeto tiene fracturas ocultas. No estamos hablando de que el cuerpo se rompa en pedazos. Eso es extremadamente improbable a esta distancia del Sol, sino de que ciertas regiones podrían responder al impacto de forma distinta, mostrando patrones de expulsión asimétrica o jets nuevos, que solo aparecen cuando el material interno es expuesto repentinamente a la radiación solar. Si eso ocurre, las diferencias químicas entre capas podrían hacerse visibles. Y sí, debo decirlo, ese sería uno de los resultados más fascinantes que podríamos documentar, especialmente si las imágenes que NASA revelará antes del impacto logran captar la superficie con suficiente claridad. Hablemos un momento precisamente de eso. La transmisión próxima de NASA no será solo una conferencia de datos, será un punto de referencia clave, porque si el CME llega dentro de la ventana estimada, esas fotografías representarán el estado intacto del objeto antes del choque, una especie de radiografía previa. Y créanme, cuando comparas un antes y un después de este tipo, puedes descubrir detalles que serían invisibles de cualquier otra manera. Ahora pasemos a otro aspecto que no se ha discutido mucho: la composición química. Aunque todavía no tenemos lecturas directas, el comportamiento del objeto apunta a la presencia de materiales altamente volátiles. Esto explicaría varios de los patrones de actividad que hemos observado, especialmente el hecho de que los jets se mantengan estables y prolongados. Si 3i Atlas está compuesto en buena parte por elementos o compuestos que se subliman a temperaturas más bajas, más bajos incluso que los de cometas comunes, entonces la interacción con el viento solar y con un CME sería mucho más sensible. Algunos de los compuestos posibles incluyen monóxido de carbono, dióxido de carbono en cantidades altas, o incluso moléculas más exóticas poco comunes en cometas locales. Recordemos que este objeto proviene de un entorno completamente distinto. Su estrella de origen pudo haber tenido otro ciclo de radiación, otra composición, otro tipo de discos protoplanetarios. La construcción química de este visitante podría ser un rompecabezas en sí misma. Ahora, mientras el objeto sigue alejándose del perihelio, también se está volviendo más accesible visualmente. Su elongación solar, es decir, la separación angular entre el Sol y el objeto, está aumentando, lo que permite observarlo sin que la luz del Sol se superponga de forma tan agresiva. Esto abrirá una ventana de observación fantástica, justo cuando el CME esté por alcanzarlo. Las próximas horas serán, sin exagerar, un punto de inflexión. No solo por el impacto solar, sino porque estamos ante la primera vez en la historia en la que tendremos a múltiples observatorios, desde telescopios terrestres, sondas en Marte, instrumentos heliosféricos y plataformas en órbita, observando un objeto interestelar mientras interactúa con una eyección de masa coronal. Nunca antes habíamos tenido tantos ojos simultáneos sobre algo así. Y este es un detalle que a muchos se les pasa. Incluso si no ocurre un evento espectacular, como un aumento repentino de brillo o una desconexión dramática, el simple hecho de observar la estabilidad del objeto bajo estas condiciones ya sería un descubrimiento enorme, porque revelaría qué tan cohesivo es, qué tan resistente, qué tan compacto o poroso podría ser su interior. Si un cuerpo interestelar resiste un golpe de CME sin cambios significativos en su actividad, eso nos diría muchísimo sobre su estructura interna y la forma en la que se formó. De modo que, tanto si el resultado es dramático como si es moderado, aprenderemos algo valioso. Aquí entramos en la parte donde la astrofísica deja de ser un conjunto de ecuaciones abstractas y se convierte en una historia en tiempo real. Estamos observando a un visitante construido en otro rincón de la galaxia enfrentarse al viento y al fuego de nuestro propio Sol. Es como presenciar el cruce de dos mundos, uno profundamente familiar, el otro completamente ajeno. Y en pocas horas, ambos van a interactuar directamente. El escenario está listo, los modelos están corriendo, los satélites están apuntando, y lo que viene, sea cual sea el resultado,
será un fragmento irrepetible de la historia científica moderna. Y con todo, este escenario preparado, llegamos ahora al punto donde la historia comienza a acelerarse. La llegada del CME es inminente, y los modelos ya muestran que la onda de plasma está avanzando de manera estable, sin desviaciones significativas. Eso significa que, salvo un cambio inesperado en la velocidad o en la forma del frente de choque, el impacto con 3I Atlas ocurrirá prácticamente dentro de la ventana estimada. Pero antes de que eso ocurra, hay algo más que debemos observar: el comportamiento actual del núcleo. Aunque no tenemos una imagen definitiva de su tamaño, varias observaciones de los últimos días muestran que la actividad superficial ha aumentado ligeramente. No estamos hablando de explosiones masivas ni fragmentaciones, sino de pequeños incrementos en el flujo de polvo y en la intensidad de algunos jets. Esto es importante porque, aunque parezcan detalles menores, podrían ser señales de que el núcleo está reaccionando al estrés térmico acumulado tras el perihelio. Lo que llama más la atención es que esta actividad no parece correlacionarse únicamente con la radiación solar. Hay variaciones que ocurren en horarios que, en teoría, no deberían mostrar cambios tan marcados. Eso sugiere que el interior del objeto podría estar más caliente, más presurizado o más inestable de lo que creíamos. Y si ese es el caso, la llegada del CME podría actuar como un detonante para liberar parte de ese material atrapado. Por otro lado, el entorno magnético alrededor del objeto está mostrando señales claras de reorganización. No son cambios extremos, pero sí lo suficientes para notar que el viento solar está ejerciendo más presión. La cola, que antes se veía más definida, ahora presenta ligeras ondulaciones que parecen responder a pequeñas fluctuaciones del campo magnético. Esto podría ser una señal temprana de que la estructura está entrando en una fase más sensible. Y aquí aparece la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿qué tan preparado está 3I Atlas para recibir una onda solar de esta magnitud? Si el objeto tiene una capa externa frágil, el CME podría desencadenar una liberación masiva de polvo. Si tiene regiones internas presurizadas, podríamos ver un aumento repentino en los jets. Y si su estructura magnética es tan grande como indican los modelos, la interacción podría provocar una torcedura o deformación de la cola que sería claramente visible. Además, recordemos algo clave: lo que hace único este evento no es solo el impacto en sí, sino el hecho de que estamos en una ventana de observación prácticamente ideal. Podemos ver la cola, los jets, el brillo general y, sobre todo, las variaciones en tiempo real. Incluso las sondas solares, aunque no están apuntando directamente hacia el objeto, captarán los cambios en la densidad del plasma después del impacto, lo que permitirá reconstruir lo que sucedió. Mientras tanto, los telescopios amateurs siguen captando imágenes que muestran un detalle fascinante. La anticola de 3I Atlas está comenzando a definirse con mayor claridad. Esto suele ocurrir cuando las partículas más grandes del polvo se acomodan en la dirección opuesta al Sol debido a su inercia. Pero en este caso, la anticola parece más intensa de lo esperado, lo que podría indicar una distribución interna inusual del material expulsado. Todo esto nos deja ante una expectativa que crece minuto a minuto. Estamos a punto de ver cómo un objeto formado en otro sistema estelar enfrenta uno de los fenómenos más violentos del nuestro. No importa cuál sea el resultado, brillante, moderado o incluso sutil, cada reacción nos contará algo sobre su composición y su origen. Nos encontramos, literalmente, en el umbral del momento en el que la historia cambia de ritmo. Y con ese umbral enfrente, avanzamos hacia uno de los momentos más decisivos: la interacción directa entre el frente del CME y la enorme nube de plasma que rodea a 3I Atlas. A medida que los modelos se actualizan, la trayectoria continúa alineándose de manera casi exacta. No hay desvíos notables, no hay dispersión significativa. Todo indica que el choque será frontal. Ahora, lo más interesante es que varios observatorios han comenzado a reportar un aumento leve, pero constante, en la extensión de la coma. Es un ensanchamiento suave, no un estallido. Esto podría deberse a que las partículas más finas están empezando a ser empujadas por el viento solar previo al CME. Esa precompresión es normal, pero en este caso podría preparar la escena para un cambio aún más evidente cuando la onda principal llegue. Otra observación importante
es que la cola del objeto, que ya se veía ligeramente ondulante, ahora presenta variaciones periódicas. No son bruscas, pero sí lo suficientemente marcadas como para indicar que los campos magnéticos que la sostienen están comenzando a tensarse. Esto coincide con lo que esperaríamos justo antes de un impacto solar importante. Una región de plasma que empieza a responder a la aproximación de un campo más fuerte. Y mientras todo eso ocurre, algo curioso ha comenzado a llamar la atención en los análisis de brillo. Pequeñas fluctuaciones que aparecen de forma rítmica y luego desaparecen. No duran mucho, pero muestran que el material del objeto parece estar reaccionando a condiciones internas que todavía no comprendemos del todo. Podría tratarse de bolsas de gas atrapado liberándose lentamente o de zonas del núcleo respondiendo de manera desigual al calentamiento acumulado. Si este patrón continúa, el CME podría acentuarlo. En otras palabras, la onda solar podría despertar regiones del objeto que hasta ahora han permanecido inactivas. No sería una explosión, sería más como un reajuste, un nuevo equilibrio dentro del caos. Lo más notable es que la visibilidad mejoró justo a tiempo. La separación angular frente al Sol permite observar el objeto con una claridad que no habíamos tenido antes. Esto significa que prácticamente cualquier alteración visible, un cambio de brillo, un giro en la cola, una desconexión parcial, será detectable en cuestión de horas. Y aquí hay un punto que no quiero que pase desapercibido. Este tipo de oportunidad es extremadamente rara. No solemos tener un visitante interestelar alineado de forma tan perfecta con un CME, con decenas de telescopios atentos al mismo tiempo y con condiciones geométricas adecuadas para ver cada detalle. Todo esto converge en un único marco temporal. Por eso, más allá de cualquier predicción, lo que estamos a punto de presenciar será un momento clave para comprender cómo reaccionan los materiales formados alrededor de otras estrellas cuando enfrentan fenómenos propios de nuestro Sol. Ya no estamos hablando solo de un objeto interesante. Estamos hablando de una pieza del espacio profundo a punto de revelarnos parte de su historia. Y mientras esa pieza del espacio profundo continúa avanzando, nos acercamos al instante en el que los primeros efectos del CME podrían comenzar a manifestarse. Todavía no estamos en el impacto directo, pero sí en la fase en la que el frente débil del viento solar empieza a interactuar con la periferia del enorme halo de plasma que rodea a 3I Atlas. Los últimos reportes muestran algo especialmente interesante. La cola iónica comenzó a afinarse ligeramente. No es un acortamiento dramático, sino un estrechamiento, como si la corriente de plasma del objeto estuviera siendo comprimida desde un lado. Este tipo de comportamiento suele ocurrir cuando el campo magnético interplanetario empieza a alinearse con la estructura del objeto. Es una señal temprana de que el entorno ya está siendo afectado por los cambios que acompañan a un CME en camino. También se ha registrado un sutil aumento en la luminosidad de la coma interior. Esto no significa una explosión repentina, sino un incremento en la densidad del material más cercano al núcleo. Puede deberse a dos cosas: una intensificación del proceso de ionización o el desprendimiento gradual de partículas más finas desde capas internas del núcleo. Ambas serían coherentes con un objeto que está respondiendo a condiciones cambiantes del viento solar. Otro detalle que los analistas han resaltado es que la anticola mantiene una forma sorprendentemente definida para un objeto interestelar. Esto indica que el polvo más pesado está fluyendo de manera muy uniforme, lo cual podría decirnos mucho sobre la cohesión interna del núcleo. Si el CME llega con suficiente fuerza, podríamos ver cómo esta estructura cambia por completo en cuestión de horas. Mientras tanto, los modelos de propagación del CME se actualizan constantemente y siguen marcando un impacto frontal casi perfecto. No es habitual que una eyección de masa coronal mantenga una trayectoria tan limpia, sin dispersión lateral significativa. Esto hace que el escenario sea aún más interesante, porque el tipo de impacto que veremos será mucho más directo de lo que ocurre con la mayoría de los cometas. Y aquí es donde entramos en el punto clave: la estabilidad. 3I Atlas ha mostrado una estabilidad extraña en sus jets y en la forma de su coma, incluso bajo condiciones que deberían haberla alterado más. Eso plantea una pregunta fascinante. ¿Mantendrá esa estabilidad cuando el CME llegue? ¿O veremos por fin una respuesta más dramática? Lo cierto es que no tendremos que esperar demasiado para averiguarlo.
Con la distancia actual entre el Sol y el objeto, y con la velocidad registrada del CME, estamos hablando de horas, o en el mejor de los casos, de un margen muy estrecho antes de que la onda alcance la región central del entorno de plasma. Y cuando eso ocurra, cualquier cambio, grande o pequeño, será registrado por múltiples instrumentos alrededor del sistema solar. Lo que estamos presenciando no es solo ciencia en tiempo real. Es la primera vez que podemos ver a un visitante interestelar atravesar un fenómeno solar de esta magnitud, con tantos ojos apuntando al mismo punto. Lo que ocurra después nos dirá más sobre él que cualquier cálculo teórico. Y con toda esta información sobre la mesa, llegamos finalmente al tramo decisivo. El CME está tan cerca del entorno de 3 y Atlas que en cualquier momento los primeros indicadores claros comenzarán a aparecer en las imágenes y lecturas de las próximas horas. Lo que ocurra a partir de ahora marcará la diferencia entre un evento moderado y uno histórico. Los instrumentos solares ya muestran que el frente del CME mantiene su densidad y velocidad. No se ha debilitado, no se ha dividido. La onda avanza como una pared compacta de plasma, muy distinta a otras más difusas que suelen perder fuerza antes de llegar tan lejos. Esto significa que la interacción con el objeto será clara y contundente. Por su parte, 3i Atlas continúa mostrando esa estabilidad tan peculiar. La cola afilada, la anticola definida, la coma luminosa en su interior, todo se mantiene, como si el objeto estuviera en una especie de equilibrio tenso, a punto de enfrentarse a una prueba definitiva. Ese comportamiento, tan poco común incluso para cometas locales, vuelve aún más intrigante lo que podamos observar después del impacto. Los modelos indican que, cuando la onda llegue por completo, podría generar 3 efectos inmediatos: un giro abrupto en la forma de la cola, un aumento temporal en el brillo o una reorganización completa del entorno de plasma. No necesitamos que ocurra un cambio extremo para aprender algo importante. Incluso la reacción más sutil serviría para descifrar la densidad del núcleo, la cohesión del material y la respuesta electromagnética de un cuerpo formado alrededor de otra estrella. Y mientras esperamos, la oportunidad científica es enorme. Por primera vez en nuestra historia, estamos observando cómo un objeto interestelar, un fragmento de un sistema que no es el nuestro, se encuentra cara a cara con un fenómeno solar intenso, bajo condiciones casi perfectas de visibilidad. Lo que veremos después del impacto no solo resolverá preguntas, abrirá otras nuevas. Quizá entendamos mejor cómo viajan estos objetos por la galaxia, cómo se erosionan, qué materiales cargan consigo o qué historias guardan de sus sistemas de origen. Cada reacción, cada cambio, por pequeño que sea, será un mensaje directo de un visitante construido muy lejos de aquí. El escenario está listo, la ciencia está lista, y nosotros también. En las próximas horas, los telescopios, las sondas y miles de observadores estarán mirando el mismo punto del cielo. Cuando el CME finalmente atraviese el entorno de 3i Atlas, presenciaremos un capítulo único en tiempo real. No importa cuál sea el desenlace. Lo que aprenderemos de este encuentro quedará grabado por años. Así que manténganse atentos, porque estamos a punto de ver cómo el universo nos revela algo que no habíamos visto jamás.